Muy buenas tardes a todos los presentes. Continuando con el sexto Simposio Internacional de Caminos, vamos a dar paso al ingeniero Luis Guillermo. Primero, resaltar que el siguiente simposio llega de la mano de las empresas patrocinadoras, por lo cual también vamos a pasar el respectivo video de estas grandes empresas que colaboran con el desarrollo de la ingeniería. A continuación, vamos a tener. Me indican por interno que vamos a hablar con el ingeniero Guillermo Loria ya se encuentra en la sala. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido al Sexto Simposio Internacional. Esperamos su pronta respuesta. Ya, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Un honor que me tomen en cuenta y espero que les guste la presentación. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Muchas gracias, ingeniero. Usted ya puede compartir la pantalla para presentar la siguiente conferencia. Ok, arranco. Sí, ingeniero, por favor. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Loría Salazar. Soy profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. Voy a presentarme solo porque seguro el correo con la presentación no les llegó. Tengo maestría en pavimentos y materiales y doctorado en ingeniería civil de la Universidad de Nevada en Reno. Y trabajé en el ANAME de la Universidad de Costa Rica por 22 años. Debo tener unas 180 publicaciones científicas indexadas en temas que van desde el análisis de nanomateriales hasta lo que para mí es el ensayo acelerado a nivel experimental más importante que ha tenido la historia de Latinoamérica, que lo desarrollé en el ANAME hasta el año pasado que salí. De nuevo, muy contento de estar aquí en Expo Convial. Voy a hablar de diseño empírico mecanicista de pavimentos. Y como dice ahí, pertenezco también ahora a la empresa MATE, que es mi empresa de consultoría y un laboratorio avanzado de pavimentos en la región. Ahí el brochure del evento, el afiche, con grandes ingenieros, algunos buenos amigos. Ahí les dejo siempre mis redes sociales. Interactúo mucho a través de Twitter, de LinkedIn, de Facebook. Tengo mi canal de YouTube. Solo les pido, por favor, no es por nada malo, pero ya en mi Facebook personal no me cabe gente. Entonces, les agradezco que me den like ahí en el Facebook profesional y a partir de ahí podemos hablar. ¿Qué se pretende? Y arranco por ahí mi presentación con el diseño de un pavimento. Hay algunos conceptos cerrados. Trámite para ganar un proyecto. Es muy común que se haga un diseño para que una empresa gane un proyecto, pero ni saben lo que están poniendo. Un trámite de una estimación de pago. Otro concepto errado es que es algo fácil y cajonero, o sea, algo muy sencillo. No tiene relación con las propiedades de los materiales y depende solo de formulitas y de nomogramas. Esos son errores que se tienen normalmente a la hora de hacer el diseño de un pavimento. Ahora, ¿cuál es el concepto moderno? Vamos a arrancar con algunos temas conceptuales y después vamos a ver algunos elementos que se han desarrollado en Costa Rica, que me tocó dirigir en la época en que estaba en el ANAME, pero que da una buena luz de qué se puede hacer para diseñar pavimentos de una forma más elegante y con bases de ingeniería. El diseño moderno de pavimentos no se enfoca solo en determinar espesores. Los que han diseñado con el AASHTO 93 saben que el AASHTO termina en el diseño de espesores. Mientras que modernamente, que es lo que tenemos a la izquierda, mientras que modernamente lo que queremos es predecir desempeño.
El gráfico que tengo ahí es un gráfico de IRI contra tiempo, y ahí se ve cómo, conforme pasan los años, el IRI de un proyecto empieza a avanzar. No es solamente dar los espesores, y ahorita hablo un poquito de eso. Entonces hay una diferencia muy importante entre lo que es el estructural y el diseño de mezcla, o sea, el diseño de materiales. Por eso se dice que hay un eslabón perdido. Es muy común en otras áreas de la ingeniería que esto pase. En pavimentos ha pasado muchos años, pero hoy día sabemos que no podemos desligar el diseño estructural del diseño de materiales. Las propiedades de los materiales más bien sirven de input en el diseño estructural del pavimento. Y eso son cosas que todos tenemos que hacer. Y ni qué decir de las diferencias entre el diseño estructural y la construcción del pavimento. Estos son loops que tenemos los ingenieros de materiales y de pavimentos que empezar a desarrollar. Probablemente esta laminita ya la han visto. El diseño actual es basado en métodos muy empíricos. La tendencia más moderna, el estado de la práctica, es lo mecanístico empírico. ¿Qué es mecanístico? Yo supongo que con sus profesores de pavimento lo han visto, pero bueno, lo repito, he tenido la oportunidad de dar cursos de capacitación entre México y la Argentina, en todos los países, y es muy común que a la gente se lo olvide o no lo tenga claro. La parte mecanicista o de la mecánica es lo que uno aprende en sólido 1, en sólidos 2, ¿verdad? Entonces, usted aplica un esfuerzo a cierta estructura que tiene ciertas propiedades geométricas y tiene cierto módulo de Poisson y cierto módulo elástico, y él se deforma. Esa deformación no es otra cosa que lo que se llama una respuesta del material, que son esfuerzos, deformaciones y deflexiones. Desgraciadamente todavía no podemos utilizar ese marco o ese dominio tan elegante para diseñar. Entonces, eso tenemos que relacionarlo con funciones empíricas que nos conviertan a través de funciones de transferencia las respuestas, de nuevo, que es una respuesta, esfuerzos, deformaciones y deflexiones, que nos las convierta en deterioros. ¿Qué es un deterioro? Deformación permanente, agrietamiento por fatiga, agrietamiento tipo bloque, agrietamiento transversal por baja temperatura, IRI en el tiempo, etc. ¿Qué es lo mecanicista? Bueno, lo que les acabo de explicar, utilizar básicamente las respuestas para diseñar. Sin duda, un gran experimento en los años 50, la pista experimental de la AASHTO, nos dio un gran marco de referencia, pero hay algunos temas que tenemos que ver en el costo de los pavimentos. El costo inicial de un pavimento depende, por supuesto, de la construcción inicial, del mantenimiento rutinario, del mantenimiento de rehabilitación o de la rehabilitación, y por supuesto está el costo para los usuarios, lo que se llama en inglés user cost, que es la línea punteada arriba, que quiere decir que tiene que ver con el costo de operación vehicular o la regularidad, lo que da el IRI, y las demoras, ¿verdad? Que es el tráfico que tiene demoras por las rehabilitaciones. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Entre mayores son mis costos de operación, ¿verdad? Mayor es la capacidad estructural que yo necesito para digamos, poner ese pavimento a punto. Entonces, el costo del ciclo de vida de un pavimento es un juego, ¿verdad? Que nos permite determinar el valor óptimo, ¿verdad? Entre ajustes de entrada que pueden estar bien o pueden estar mal, en valores de entrada que ahorita vamos a ver. El costo varía, por supuesto, dependiendo del tráfico, si tenemos tráfico bajo, moderado o alto. Pero en tráfico alto, que es el gráfico que está a la derecha, hay que tener mucho cuidado porque entre mayor nos equivoquemos, entre menos conozcamos las variables de entrada, mayor son las oportunidades para cometer errores que generen pérdidas millonarias. Cuando tenemos tráfico bajo, que depende del país, puede ser menor a 3 a 1 millón de ejes equivalentes o menos, entonces cometer un error no es o no nos genera un perjuicio tan importante económicamente. Esto es muy importante, por eso les digo, estoy sembrando bases en la presentación para lo que voy a hablar un poquito adelante. Entonces, básicamente, un diseño inadecuado. Digamos que tengo una capacidad estructural mala.
la actual versus la objetivo. Vean la pérdida económica que hay, pero también puede pasar al revés. Ah, no, sobre diseño tengo una supercapacidad estructural, pero entonces esa diferencia de costo también es perjudicial. En realidad, en ambos casos son pérdidas de recursos. Entonces tenemos consecuencias económicas para un diseño estructural inadecuado. Puede ser muy inadecuado o puede ser muy conservador. De una vez, para irle poniendo nombres a las cosas, la guía AASHTO 93 de diseño de pavimentos tiende a ser muy conservadora, muy conservadora. De nuevo, no solo es muy conservadora, sino que solo nos da espesores de capas, y eso no es lo que queremos. De nuevo, vuelvo a la idea central, queremos predecir el desempeño del pavimento de la mejor manera. Entonces ahí podemos ver en cuanto a la diferencia de costos entre un diseño inadecuado y un diseño adecuado. Recuerden, lo actual es empírico. Eso, todos los que usen AASHTO 93, eso es empírico. Entonces ahí podemos ver que hay mucha incertidumbre y entonces el valor económico que se pierde por efecto de esa incertidumbre es muy alto. Vean la distribución normal que nos ayuda a ejemplificar la incertidumbre y vean toda la pérdida que hay, que es lo que está pintado en negro. A mano derecha, en el último gráfico, tenemos un diseño empírico mecanicista que es más adecuado, que es lo que nos permite reducir la incertidumbre y por lo tanto el costo perdido es mucho menor, ¿verdad? Lo que se perdería. Entonces ahí lo tenemos en ese gráfico. Si tenemos un diseño inadecuado que es muy empírico, pues vamos a tener una pérdida muy importante, ¿verdad? Y conforme tenemos un conocimiento mejor de las variables de desempeño, de las variables de diseño, pues entonces la pérdida en un proyecto es mucho menor, ojalá que llegara hasta cero, que bueno, eso no es posible. Aquí tenemos los elementos principales del diseño: materiales, estructura y carga. Vean que la estructura del pavimento, sus espesores, ya no son el resultado final del diseño. Son una variable de entrada ¿para qué? Para calcular la respuesta del pavimento. Vean, estoy hablando de clima, estoy hablando de materiales, estoy hablando de materiales, está el suelo también. Entonces estamos hablando de una acumulación de daño que también tiene que ver un poco con la mecánica, y de ahí hacemos la proyección a esfuerzo, a deterioros. Aquí tenemos algunos gráficos de la guía de diseño del CRME, que ha sido uno de los proyectos más importantes en la historia también, tal vez el diseño el experimento más importante en la historia de Latinoamérica para generar una guía calibrada para un país. Los que han seguido mis conferencias, que por distintos motivos, gracias a Dios, han sido en distintos países de la región, bueno, en Latinoamérica, en todos en la región, hemos sido partidarios en Costa Rica de seguir a ciegas el MIPDG, creímos siempre, o hemos creído en generar nuestra propia guía. Entonces, con el grupo de trabajo que tenía yo en el ANAM y que algunos están ahí todavía, pues generamos ese otro gráfico o ese algoritmo fundamental de diseño de pavimento, donde se ve que todos esos elementos de entrada, clima, cargas, materiales y estructura de pavimento, los modelamos. ¿En dónde los modelamos? En el software que nosotros desarrollamos, software mecanicista, y de ahí generamos, vean que son dos gráficos de Excel, daño y deterioro con nuestros propios modelos. Ahí está una gráfica que hice para un articulito en el SILA, creo que de Guatemala, en el 2013, donde se ven todos los elementos. Vamos a verlos rápidamente. Variables de entrada: tráfico, puede ser ejes equivalentes o espectros de carga. Por ejemplo, para pavimentos rígidos, el eje equivalente sigue siendo una magnífica forma de determinar la carga. Jeff Rosler, el gran profesor de pavimentos de concreto de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y un día hablando con él me decía eso, que para pavimentos rígidos los ejes equivalentes siguen siendo una buena alternativa, no así para pavimentos flexibles, donde es mejor utilizar espectros de carga. Clima, sin duda, lo básico que hay que tener es perfiles de temperatura
precipitación, saturación de suelos, para determinar las distintas propiedades. Temperatura para la mezcla asfáltica, precipitación para la saturación de los suelos inferiores, para ver dónde está el módulo de los materiales granulares y suelos, que sí es muy influenciado por la precipitación. Luego los materiales, la caracterización dinámica. O sea, hoy día nosotros no podemos pretender diseñar pavimentos con propiedades de carga constante o estáticas. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Ensayos que aplican carga dinámica sobre el material. Por supuesto, igual en la fundación, modelos de análisis pueden ser tan sencillos o tan complejos como uno quiera. A veces los sencillos funcionan mejor, como la multicapa elástica, el elemento finito o el LVA, LVE, que es la viscoelasticidad lineal, que también en mi caso la he utilizado. Pero básicamente, ¿qué es lo que estamos buscando? De nuevo, refinar el cálculo de las respuestas del pavimento. Esfuerzos, deformaciones y deflexiones. ¿Para qué? Para llegar con la menor incertidumbre a las funciones de transferencia. De nuevo, ¿qué es una función de transferencia? Es un modelo estadístico, puede ser una red neural también artificial, que me convierte esas respuestas en deterioros. Por eso dice que se ocupa un algoritmo y un método jerárquico. ¿Por qué un método jerárquico? Porque de nuevo, no podemos diseñar igual un pavimento de alto tránsito que un pavimento de bajo tránsito. Algunas dificultades para implementar el AASHTO MPDG en Latinoamérica. El clima, hay que saber cómo introducirlo, pero lo principal es que la guía está calibrada para clima de Estados Unidos. Entonces, si usted está en Perú, si usted está en Bolivia, si está en el altiplano, difícilmente esos modelos de calibración le van a funcionar. Hay que tener cuidado. El software puede correr. El software puede correr, pero los modelos de deterioro están calibrados para otro clima. El tráfico igual, el MPDG solo tiene 13 categorías de vehículos. Eso es un problema. Los amigos de Brasil tienen 28, 30 tipos de vehículos, entonces no les servía el MPDG. Materiales, características distintas. Me tocó desarrollar una investigación hace 8 años con el doctor Matt Witzak, el padre del MPDG, y él me decía, Luis Guillermo, no es posible que ustedes tengan otro modelo de módulo dinámico del que yo creé para Estados Unidos. Si yo tuve 3,000 mezclas, ustedes tuvieron 10. Después de un año de trabajo con el doctor Witzak, él nos dijo, tenían razón, no hay forma. Otros materiales, otros. El software, el costo del software, ahora el compañero anterior lo habló, el MPDG es caro, cuesta $6,000 al año. Y modelos de análisis del software que generalmente tienden a ser una caja negra. Entonces, todos los elementos que están aquí son líneas de investigación que hay que hacer para poder desarrollar una guía en concreto hidráulico, materiales asfálticos, materiales granulares, el coding que se llama en inglés, o sea, hacer software. Y hay distintos niveles. Esto fue lo que se propuso para la guía de diseño de Costa Rica. Para nivel 1, o sea, si usted hace un proyecto, un diseño para un proyecto muy importante, estamos hablando de ensayos dinámicos en todas las propiedades de los materiales. En los suelos, el módulo triaxial dinámico, en las bases granulares, en la mezcla asfáltica. Nivel 2, podemos usar regresiones, más o menos parecido a como está el MPDG. Nivel 3 hay distintas formas de abordarlo. Puede ser un pavimento, un método de diseño de pavimentos de bajo volumen. No recomiendo nunca usar AASHTO 93 para pavimentos de bajo volumen. Requiere un poquito de expertise para entender cómo se diseñan a ese nivel los pavimentos. Entonces, los países han utilizado distintos métodos para hacerlo. Tráfico, como ya les decía, ejes equivalentes, factores de carga. Es bueno que el factor si usted va a usar ejes equivalentes, debiera tener factores de carga calibrados para el país. Seguir utilizando los factores de carga de AASHTO me parece que no es conveniente en este momento de la historia. Y luego ir pasando a espectros de carga. Voy a hablar un poquito de lo que se ha hecho en mezclas asfálticas en caliente, para que entiendan un poco cómo se calibran. Se ha utilizado el ensayo de fatiga en la viga de 4 puntos y
hay un esfuerzo a través de un Heavy Vehicle Simulator, que es el experimento a escala real acelerada que les comentaba hace un ratito, en lo que llamaban en el ANAME hasta hace un tiempo PaveLab. Parece que después de que yo me fui le cambiaron el nombre. Entonces hay que calibrar entre el ensayo de laboratorio mecanicista o de desempeño y el deterioro in situ. De esto tenemos un par de publicaciones hechas de cómo fue que lo hicimos, básicamente utilizando la teoría del daño acumulado por ciclo. Vean que ahí abajo estamos poniendo una ecuacioncita de fatiga que ya está calibrada y corregida para Costa Rica. El nivel de mayor importancia cuando uno tiene mezclas asfálticas requiere de la curva maestra de módulo dinámico y requiere del uso de espectro de carga. Ahí les pongo un espectro de carga real para un pavimento en Costa Rica. Hay varios, por lo menos 15 modelos no lineales para materiales granulares y suelos. Hay que generar leyes de fatiga. Ahí está el modelo universal, que de los que más aportó fue el doctor Errol Tutumluer de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Ahí les muestro el equipo para hacer curva maestra de módulo dinámico de materiales asfálticos. Básicamente es una carga sinusoidal haversiana que se aplica y que con eso obtenemos la propiedad de diseño, que es muy importante. Véanlo aquí, eso es una curva de módulo dinámico a una única temperatura. Eso es muy importante tenerlo claro, porque si son otras temperaturas varía mucho. ¿Por qué se dice que la mezcla asfáltica tiene un módulo dinámico y no un módulo elástico? Bueno, porque su propiedad depende de la temperatura y de la velocidad de carga. Ahí vemos dos velocidades, unas 10 kilómetros, unas 60 kilómetros por hora. Vean que a 60 kilómetros por hora el módulo del material es 350,000 PSI y a 10 kilómetros por hora es 35,000 PSI, muy bajo. Algunos podrán alegar que el ensayo no tiene confinamiento, etcétera, es cierto, pero vemos que aún a una misma temperatura la mezcla asfáltica puede tener diferentes módulos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede diseñar un pavimento a 21 o a 25 grados centígrados, que es lo que se estila en Latinoamérica. Y en el mundo en general. Hay que buscar datos de temperatura históricos en el tiempo para entender cuál es mi temperatura de diseño. Si yo tengo un pavimento, un desierto, cuya capa de mezcla asfáltica va a estar a 70 grados una buena parte del año, yo no puedo diseñar ese pavimento a 21 grados Celsius. Si yo tengo una mezcla asfáltica que está en una zona de desaceleración de vehículos, en un semáforo, en una parada de autobús, en una caseta de peaje, no puedo diseñar como si los carros pasaran a 100 kilómetros por hora. Entonces, ya ahí, eso es una gran diferencia. El módulo dinámico. Vean, aquí les muestro tres muestras, tres curvas de módulo dinámico de tres mezclas diferentes, bajo condiciones muy diferentes. Son tres ciclos de congelamiento-descongelamiento. Pueden ver que la curva virgen está arriba, mantiene un módulo. La curva con un ciclo de congelamiento-descongelamiento baja al módulo y ya con tres ciclos baja un montón, porque vean que eso es una escala logarítmica, doble logarítmica. Eso quiere decir que el material ya tiene mucho daño. Entonces, para ese tipo de cosas nos sirve la curva maestra de módulo dinámico. Se desarrolló, ya desarrollamos un modelo de fatiga. Supongo que ahorita, yo tengo un año de estar fuera de la ANAME, supongo que ya los científicos de la ANAME deben tener varios modelos nuevos. Ahí les presento un modelo de fatiga que lo que buscamos fue calibrar entre la viga de fatiga en laboratorio y pasarla a el ensayo a escala real acelerada, ¿verdad? Igual pasa con la deformación permanente, ¿verdad? Que sigue ese modelo que está ahí, es un modelo de deformación permanente, y les pongo ahí la curva de módulo dinámico que se desarrolló para Costa Rica, por si la quieren tener, ahí está. Es diferente a la calibración del AASHTO MPDG. Esas dos curvas son las del MPDG en el caso de deformación permanente, ya para Costa Rica y donde se calibró con un ensayo parecido a este,
El ensayo de número de flujo fue el que utilizamos para calibrar. Vean qué interesante, ¿verdad? La diferencia, aplicamos carga dinámica con una magnitud importante de esfuerzo y la muestra se deforma con deformación permanente. Vean lo que entonces que estamos buscando, estamos tratando de pasar de este ensayo, que es un ensayo de laboratorio, a este otro, que es el ensayo a escala real, donde en efecto para 4 pavimentos diferentes medimos la deformación permanente de la capa de mezcla. Entonces, ahí está la calibración. Vean que no voy a ahondar en el diseño ni en el experimento, pero por ejemplo, esa curva azul que solo tiene 2.57 milímetros de deformación permanente, que es muy poco, después de 20 millones de ejes equivalentes, prácticamente es imperceptible, es porque tiene 12 centímetros de mezcla asfáltica sobre 25 centímetros de base estabilizada con cemento. Sin duda alguna, los materiales granulares y suelos, que son materiales no lineales, hay que evaluarlos para el diseño moderno de pavimentos con ensayos triaxiales, que evalúen su no linealidad, ¿verdad? Ahí les muestro una foto de un ensayo triaxial típico. Igual hay que hacer ensayos en concreto, por lo menos para determinar una relación de laboratorio y de campo entre el número de repeticiones y la relación de esfuerzos, que es el SR, que nos genera la ruptura del material. Me tocó desarrollar 2 leyes de fatiga hace unos 7 y 4 años para pavimentos rígidos en Costa Rica. Ahí les muestro el ensayo que se montó. Como les decía, hay que hacer un buen análisis ambiental. Por ejemplo, les muestro un clima de una zona de Costa Rica, donde para 2 partes del año, en un semestre, la temperatura está en 30 grados, la temperatura promedio, y para el otro, la temperatura es 21. Ese nivel de diferencias no es tan significativo, pero si uno quiere sacarle la punta al lápiz, pues es bueno hacer ese tipo de cosas. Para países en otros lugares, donde hay regímenes climáticos más duros que el clima tropical que tenemos en Costa Rica, esto es, como se dice en inglés, un must. O sea, hay que hacer ese tipo de evaluaciones. Igual en humedad, de parte del software que hicimos, es lo mismo. Es determinar factores de corrección por humedad para el módulo resiliente del material granular. Entonces, ya parte del software lo calcula tanto para temperatura como para humedad. Básicamente lo que se encuentra son los perfiles. O sea, los grandes comportamientos típicos que nos generan ciertos cambios de módulo a raíz de la humedad y a raíz de la temperatura. Modelos de análisis, por lo menos en mi época en el ANAME desarrollamos nuestro propio software de multicapa elástica que se llama el PITRA-PAVE. Se desarrolló un análisis en elemento finito para pavimentos rígidos y se hizo un software de redes neurales artificiales para determinar la respuesta de un pavimento rígido bajo ciertas condiciones de carga, que se llama el AppRigid. Por ahí está en la red y está también en un paper. Y también en casos especiales hay que hacer análisis de viscoelasticidad lineal, no hay otra. Y el análisis de daño, pues hay que hacerlo incremental o incremental recursivo. No voy a meterme mucho ahí. Incremental, ¿qué es? Que no se asume ni se calcula el deterioro del módulo de un material en el tiempo. El incremental recursivo sí sabe que en el tiempo el material se deteriora y lo introduce en el diseño. Esto prácticamente lo han hecho solo los californianos y los sudafricanos. Y bueno, las funciones de transferencia que hay que calcularlas, tanto como ponía aquí en el experimento a escala real que hay en el ANAME, el HOS con el PayFlap, y también con seguimiento de secciones en campo, donde uno tiene que saber la composición del pavimento, los módulos de ese material, el perfil de saturación, el perfil de lluvia, todas las otras condiciones de clima, nubosidad, radiación solar, brillo solar, temperatura, les decía, y niveles freáticos. Todo eso hay que monitorearlo para poder calibrar mejor el modelo. Y bueno, las funciones de transferencia, como ya les he comentado, en el caso de la guía de Costa Rica, pues se han hecho
o se han calculado con ese Heavy Vehicle Simulator de Dynatest, el HVS, que les muestro ahí en la figura, y se creó todo un experimento a escala real, que está ahí en la foto a la derecha arriba, para determinar las distintas funciones de transferencia de 4 tipos de pavimentos. Aquí les muestro algunas curvas, por ejemplo, eso es de formación permanente, cómo va avanzando conforme pasan las repeticiones de carga. Vean qué interesante está la deformación permanente por capa de una pista que tenía mezcla asfáltica sobre base estabilizada con cemento. Vean que la mezcla asfáltica se deforma mucho, que es la línea color azul. La línea roja es la base estabilizada con cemento y ella controla la deformación de las capas inferiores. Entonces ahí les traigo rápidamente un caso de IRI también, donde se nota cómo el IRI va subiendo y puede servir para calibrar modelos. Ya para terminar, esto es un algoritmo que he publicado, que publiqué en un artículo en el SILA en el 2013 y que mucha gente ha utilizado, lo he visto por ahí. Les recomiendo que cuando pongan un documento o una figura de otra persona, la refieran. Por dicha, esto está bien referido en ese SILA de ese año. Y ahí está, lo mismo que les acabo de explicar, está resumido ahí. Unos pantallazos, con eso termino, de la guía de diseño de pavimentos de Costa Rica, la versión 1, aunque ya hay una versión 2 mejorada. Un diseño termina en eso que está aquí, que es, por ejemplo, el agrietamiento por fatiga, cómo aumenta en el tiempo. Y hay un umbral, un umbral máximo que uno puede permitir o tolerar, y si no se llega o si sobrepasa ese umbral, entonces hay que volver atrás y ver qué se cambia para que el diseño mejore. Bueno, esto no importa mucho ahorita. Los métodos empíricos deben irse dejándose. Latinoamérica tiene todos los elementos para que cada país pueda desarrollar su guía de diseño. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis Guillermo, por darnos esta gran conferencia. De igual forma, a continuación tenemos las preguntas planteadas por los participantes. Vamos a iniciar con... Me indican por el interno que la exposición ha quedado totalmente clara, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a dar la finalización dándoles el respectivo agradecimiento a usted por tan grande, por tan importante e interesante conferencia. De igual manera, a los organizadores y responsables de este gran evento. Estamos hablando del Instituto de Especialización en Construcción y Vialidad, IDEC Vial, y al capítulo de investigación en Ingeniería Vial, CIVIAL. De igual forma, invitamos al público presente a los diversos simposios que se desarrollarán durante esta 6ª edición del Expo Convial. Sin más que añadir, damos por culminado el simposio programado del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Contribuyendo al progreso de la gran región de Arequipa, el grupo mexicano Calidra, con más de 100 años de experiencia en el rubro de la cal, instaló la planta más moderna del Perú, iniciando sus operaciones en el año 2015 con su filial peruana Calidra Perú, una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cal y sus derivados. En el distrito de Cayalli, a 120 kilómetros de la ciudad de Arequipa, opera la moderna planta de Calidra Perú con tecnología de punta que utiliza hornos verticales para producir óxido de calcio de alta pureza. Un nuevo producto en el mercado peruano destinado a la minería, con la calidad y garantía del Grupo Calidra en todos sus productos a nivel continental. La cal es un producto químico natural que se obtiene de la piedra caliza. Sometidas a altas temperaturas que llegan a 1000 grados centígrados, permite obtener cal viva, también llamada óxido de calcio. Nuestro producto, por su alta calidad,
permite a la minería lograr importantes ahorros en el procesamiento de minerales. Para atender a nuestros clientes, contamos con almacenes situados en Arequipa y Lima y cubrimos todo el territorio nacional. Para asegurar de manera permanente el abastecimiento, contamos además con la producción de nuestra central en México, nuestras filiales en Honduras, Colombia, Chile y Argentina. Por eso, en Calidra Perú, podemos atender por pista, trocha, mar y a cualquier altura. Nuestra producción se realiza con un equipamiento cerrado y un control computarizado que permite preservar de manera óptima el cuidado del medio ambiente. Además, cumplimos con estándares internacionales para reducir y evitar todo impacto ambiental. En nuestros 4 primeros años de operación en Arequipa, hemos generado empleo en nuestra zona de operaciones tanto a nivel personal como en la generación de empresas de servicios. También cumplimos con nuestras tareas de responsabilidad social, vinculándonos activamente con las comunidades aledañas, a las cuales brindamos apoyo para el bienestar de sus pobladores. Grupo Calidra, más de 100 años de experiencia, ahora operando en Perú desde el 2015, a través de su filial Calidra Perú.